Buen día, buen amanecer. Y lo que escuchamos allí con estos ancianos con los que nos encontramos es la referencia permanente a los lugares de origen. En todas las tradiciones indígenas del mundo hay una referencia siempre al lugar donde nació la gente. Ese consejo, esa instrucción, en el caso mío, me afirmó y me inspiró para retornar con la convicción de buscar ese lugar y reencontrar ese lugar. La historia, la etnografía, nos permitió saber que en la tradición oral se dijo que el origen de la gente Muisca Chibcha estaba en un lugar llamado Iguaque, un páramo, una laguna, donde dice la historia, la narración, surgió la humanidad, surgió la madre Bachué, que manifiesta la vida para la nueva humanidad. De esa manera buscamos un lugar, encontrarnos y con una convocatoria previa que habíamos hecho con unos amigos, comprar un terreno colectivamente, y la decisión fue entonces buscar ese lugar, una cercanía con ese lugar. Así encontramos un lugar que nos dio las señales, que nos enamoró, en Ráquira, vereda Pueblo Viejo, y accedimos a ese lugar. Después, posteriormente, vino un encuentro en el 95, que fue también, significó un hito. Fue el encuentro promovido por los mayas de ancianos y sacerdotes de América, donde recorrimos 13 lugares sagrados antiguos en Guatemala. Y esto nos impulsó de manera más firme al retornar en la idea y en la petición y en la decisión interior y en la petición en la laguna de Atitlán, de que queríamos formarnos, de que queríamos y teníamos la posibilidad de formarnos permanentemente con abuelos de sabiduría. Al retornar a Colombia, en Bogotá, siendo yo profesor de una universidad, supimos por un estudiante que había unos indígenas huitotos construyendo una maloca en el Jardín Botánico de Bogotá. Estaban iniciando esa construcción y de esa manera nos fuimos a buscar a esos ancianos, los encontramos allí y fue el reencuentro con la palabra de tabaco y coca y decidirnos a escuchar a esos ancianos, entender su decisión de construir una maloca en medio de la ciudad, en medio de la modernidad, para buscar el acuerdo entre el hombre blanco y la gente ancestral, para buscar el reencuentro y el acuerdo entre los mundos. De esa manera construimos esa maloca y empezamos una experiencia dentro de esa maloca, básicamente escuchando la palabra de vida, la palabra de tabaco y coca. Esa experiencia nos mostró que si queríamos y habíamos soñado con reconstruirnos como la herencia Muisca Chibcha, habría que hacer una casa, habría que levantar la casa, pues entendimos lo que contenía la casa ceremonial, la casa de pensamiento, la maloca, una síntesis del universo, donde estaban todos los contenidos de la cultura. Entonces decidimos ir a buscar ese lugar, donde se decía que, por las investigaciones de un arqueólogo, Silva Celis, en la ciudad de Sogamoso, Boyacá, Colombia, la reconstrucción de la antigua maloca o casa
tradicional ceremonial Muisca Chibcha. De esa manera nos fuimos con estos ancianos a velar, a trasnochar, a mambear allí en ese lugar para comunicarnos, pedir permiso y observar y sentir. Así de esa manera en 1998 empezamos la reconstrucción de la casa ceremonial antigua Muisca Chibcha en Ráquira, con el apoyo de los abuelos del Amazonas, en particular a un sabedor que ya caminó para el otro lado del río y al cual le debemos mucho, el abuelo Rodolfo Giagrecudo. Terminado esa construcción en el 98 parcialmente, tenemos otro encuentro en el 2000 en la Chorrera Amazonas, un resultado del largo tiempo de mambiaderos, de trasnochar durante 5 años con los sabedores Huitotos, Muruy, Muinanes, Boras, Andoques, para llegar a la conclusión de hacer un encuentro sobre ocasión propia para retornar y reformular la manera como se estaba formando a los hijos indígenas y recuperar la forma tradicional de formar a la gente. Eso se ocurrió en el 2000 en la Chorrera Amazonas, lo que permitió el reencuentro no solo con varios sabedores, abuelos de sabiduría de las 7 etnias que conforman el tejido de la gente, la palabra, del tabaco y de la coca, del ambil y del mambe, Muruy, Muinane, Bora, Andoque, Miraña, Nonuya, Ocaina, con los que estuvimos encontrándonos en esos días. Además de ellos llegaron representaciones de la sierra, Aruacos, Cogis, Huivas, y dentro de ellos entonces un mamo Cogi y un discípulo, un aprendiz de mamo que hablaba muy bien español, en la cual le contamos la historia de lo que estábamos haciendo. Eso nos permitió generar un tejido, un vínculo posterior con un abuelo Cogi mayor que estaba en la sierra y que por circunstancias de su vida había tomado la decisión de venir a Bogotá a curarse inicialmente. Este era el abuelo Mamaluca, Jate Luca, Jate Cogi, con el que tuvimos la posibilidad de encontrarnos posteriormente y compartir con él algunos encuentros que parecían inicialmente difíciles, dada la manera y la forma tradicional de los Cogis, su actitud desconfiada y huraña con el mundo occidental y con la gente. Sin embargo, fuimos caminando en una relación natural que nos fue sorprendiendo, tanto que fue el abuelo que nos pidió y nos contó de la existencia de Ráquira, de lo que nosotros habíamos hecho, y la petición de que quería ir a encontrarse y a conocer ese lugar. De esa manera fuimos al lugar, a la maloca que estábamos construyendo. Él fue, vio el lugar y nos dijo: yo me voy a quedar aquí con ustedes, les voy a transmitir su herencia, lo que se guardó por los antiguos Cogis que vinieron y compartían permanentemente con los abuelos Muisca Chibchas. Les voy a entregar la herencia que se guardó. Pues él tuvo el consejo de un mama que fue maestro de él, Mama Ojate Cogi, Basilio Saune, quien le transmitió unas canciones. Él se las aprendió
Y una vez esto le dijo, estas canciones no son de acá, pertenecen a la cultura Muisca Chibcha. Cuando usted sepa que allá levantan bohíos, llegó el momento de devolverles lo que aquí se guardó, porque ellos van a renacer. De esa manera el abuelo Jate Lucas se quedó con nosotros durante 9 años en un proceso éxito de transmisión de la tradición antigua, de los cantos muiscas y de la formación con la tradición Kogi, en este caso, profundamente similar a la muisca. Y esto nos dio la posibilidad de penetrar y detallar la complejidad del sistema ancestral durante esos 9 años. De esa manera, toda esta experiencia de formación ex situ se dio siendo mestizos en ese lugar. Sin embargo, permanentemente nos sorprendíamos, o éramos sorprendidos por el Jate, que nos decían, ustedes son los verdaderos indígenas. Un tiempo todo se va a acabar, aquí vamos a hacer una reserva, una barca que nos va a salvar de la inundación, un armario donde vamos a guardar los conocimientos antiguos, pues estos se van a editar. Desde aquí vamos a levantar un pueblo. De esa manera fuimos nombrados, se nos dio nuestro encargo, y ese encargo es lo que hoy es mi nombre. Jate, que significa padre en Kogi, dejamos esa palabra, pues fue la instrucción del anciano, aunque en Muisca Chibcha hoy sería Pavi o Chicui. Y se nos nombró Culchavita Goñe. Esto significa corazón de la semilla, en el agua de la abundancia. Una referencia a un camino de conocimiento, a una ciencia antigua que sabe que todo es semilla, que el principio de la existencia es la semilla, que todo existe en semilla, que todo es semilla, que todo está en posibilidad de ser, que eso que está en el mundo profundo, en posibilidad, en potencia de ser, se puede manifestar, que hay una existencia dupla, una existencia que vemos y percibimos con los sentidos del cuerpo, y una existencia que no percibimos con estos sentidos, con otros sentidos que hay que desarrollar para entender que hay una vida profunda, que en ese caso es lo real, pues esto que vemos es lo ilusorio. De esa manera fuimos afirmando el camino de la semilla, y en el camino o en la experiencia de ir y subir a la sierra, volver, entender que la casa contenía un sistema, y ese sistema hacía referencia a un principio antiguo muisca, el principio de el espiral, el principio de Chiminigawa.